Bueno, en la clase de hoy vamos a retomar parte de lo que estamos trabajando en los últimos tiempos, la nueva teoría o enfoque historiográfico, pero especialmente teórico que vamos a trabajar, es el colectivo de estudios subalternos indios, de la mano de dos de sus exponentes más reconocidos, que son Gayatri Spivak Chakraborty y Dipesh Chakrabarty. Como ustedes saben, este enfoque está planteado dentro de lo que es el objetivo central de Problemáticas del Mundo Actual, que es trabajar aquellos enfoques que hacen crítica al conocimiento en términos de eurocentrismo o el conocimiento en términos eurocentrados. Entonces, así como trabajamos la crítica postcolonial como central y luego accedimos a lo que es el pensamiento descolonial, ahora, ya en las últimas partes del cuatrimestre, nos está quedando esta tercera pata, que es el colectivo de estudios subalternos. De la misma manera que los anteriores enfoques, este enfoque también surge como producto de intentar entender los procesos de colonización y descolonización del mundo asiático y africano a partir de planteos innovadores, diferentes, que atiendan a qué tipo de relaciones se generan con el surgimiento del neocolonialismo y demás. Concretamente, de la misma manera que los anteriores enfoques, los estudios subalternos también intentan dar respuestas que, por ejemplo, los anteriores enfoques más tradicionales, los enfoques teóricos de corte marxista, que son como los más conocidos para las ciencias sociales y particularmente para la historia, hacían aguas en algunas cuestiones como el análisis de las castas, el problema de género y todos los problemas ocasionados por este proceso que va a haber en Asia y África, que es el llamado proceso de la descolonización. Entonces, categorías centrales como la categoría organizadora fundamental para entender a la sociedad, que es la categoría de clase, no alcanzaba para explicar todo qué es lo que estaba pasando allí con las cuestiones de casta, por ejemplo. Una sociedad como la India, la cuestión de casta es central, como la cuestión de género y demás. Pero entonces este colectivo, el colectivo de estudios subalternos, indio, aparece con sus primeras discusiones hacia fines de los 70, ¿sí? Hacia el 78, también ahí en consonancia con el orientalismo de Edward Said, y ve su primera publicación muy conocida en el año 82, de la mano de Rana Hitguja. Esa publicación se conoció con el nombre Las voces de la historia, y justamente lo que planteaba era una crítica a las dos formas de hacer historiografía del momento, que eran, bueno, la de corte administrativa colonial, la historiografía liberal, que era la historiografía a la inglesa, la de los archivos y demás, que ha sido muy trabajada, por ejemplo, lo trabajamos antes con Baba, ¿se acuerdan? Bien, entonces, bueno, la primera crítica iba hacia esa forma de hacer historiografía, y la segunda gran crítica era hacia la historiografía bien intencionada, o sea, aquella que era reivindicativa, la historiografía nacionalista, incluso aquella de corte marxista. Ese tipo de historiografía, aún con sus buenas intenciones y aún intentando combatir a la historiografía administrativa de corte liberal, a la inglesa, también tenía algunas formas de caer en puntos ciegos que no reflejaban la realidad de manera concreta, como estos historiadores del colectivo de estudios subalternos quieren exponer, que es recuperar, por ejemplo, la conciencia, la idea de una clase campesina con conciencia, que, por ejemplo, en los análisis de un marxista muy conocido inglés como Eric Hobsbawm, se planteaba como el campesinado sumergido en una especie de momento prepolítico y que no tenía conciencia de clase y por lo tanto no podía hacer la historia de la manera organizada a la europea, ¿verdad? Entonces, bueno, estos historiadores, Guja concretamente, uno de sus planteos es, bueno, esta forma de hacer historiografía, por más de que está llena de buenas intenciones e intenta ver al sujeto campesino como el sujeto que puede hacer la historia, tiene
algunos vacíos, porque se lo considera prepolítico. ¿Qué pasa? ¿Nosotros qué podemos aportar a eso?, plantea Guja. Guja y el colectivo de estudios subalternos, ¿verdad? Y plantean que primero hay que dejar de hacer una historia que revise solo los archivos y que tenga que referirse exclusivamente a todo lo que diga el historiador europeo para hablar de la India, ¿sí? Que tenga que dejar de remitir a una categoría hiperreal que es Europa y la historiografía europea para hablar de la sociedad campesina de la India. Entonces, bueno, plantea recuperar primero las voces de la historia a partir de una oralidad, a partir de una fe bastante importante en poder recuperar, por medio de esta metodología, el relato desde la subalternidad. Por eso el colectivo es el colectivo de estudios subalternos. ¿Y qué pasa? ¿Hay una renuncia a la historiografía marxista? No, en absoluto. En absoluto. Justamente los que pertenecen al colectivo de estudios subalternos indios, en sus orígenes, están fuertemente influenciados y basados en presupuestos marxistas, pero la idea de subalternidad, la idea de recuperar la fuerza y la agencia del concepto de subalternidad es, bueno, tratemos de visibilizar las voces de los subalternos, pero hablemos de todas las diversas formas de subalternidad que existen y no solo la subalternidad o la opresión de clase, que era la central en el marxismo clásico, sino otras formas de subordinación, como las que a ellos les interesaba ver, ¿sí? Como la de casta, la sexual, de género y demás. Entonces no hay una renuncia al marxismo, sino que hay un revisionismo fuerte y una suma que aporta y que, bueno, plantea que la subalternidad puede ser una categoría para entender la heterogeneidad de formas en que la dominación oprime y que para poder entender las formas en que la dominación colonial, imperialista, oprime las sociedades como la India, es fundamental revisar las categorías incluso más clásicas para actualizarlas. Bien, haciendo crítica a Guja, que es como el iniciador, aparece Spivak y demás, pero con un costado ya no tan centrado en el marxismo al estilo clásico, sino que incorporan variantes como el postestructuralismo, análisis del discurso y demás. O sea, ¿hasta ahí se entiende? Sí, sí. Claro. Bien, ¿preguntas? ¿Cuál es el origen de los estudios? O sea, ¿de qué universidades surgen estos nuevos historiadores? Bien, está buena la pregunta. Por ejemplo, están formados en dos tipos de universidades de tradición marxista. La escuela de Birmingham, en Inglaterra, ¿sí? Que hacia los 70 discutían nociones de los estudios culturales, como por ejemplo todo el ala marxista de Raymond Williams, Stuart Hall y demás, y P. Thompson, que también era una fuerte revisión en la cultura para analizar la sociedad y no solo en la noción clasista, y después la historia marxista de Australia, también influida por ese marxismo. De allí vienen estos historiadores en esta primera etapa. Ya en la segunda etapa, que yo la concentraría hacia el 82, empiezan a formarse en la alta escuela francesa con la influencia del postestructuralismo y demás. ¿Preguntas? ¿No? Bien.